En el almuerzo del Día de la Madre, mamá levantó la copa y dijo, estoy orgullosa de todos mis hijos, menos del parásito que tengo sentado aquí. Las risas estallaron al instante. Todos miraron a mi alrededor, expectantes. Yo, sin inmutarme, me acerqué con tranquilidad, saqué de mi bolsillo una pequeña caja negra y la dejé, suavemente, justo en el centro de la mesa. Para ti, mamá. Feliz Día de la Madre, dije, y me levanté sin volver la vista. Entonces, un grito agudo rompió el aire. Mamá había abierto la caja. Dentro, lo que encontró le heló la sangre. Me vi en el espejo una última vez antes de salir. Camisa azul recién planchada, pantalones negros y el reloj que mi papá me regaló antes de morir. Intenté ver en mi reflejo algo de lo que él veía en mí. Algo que mi madre nunca vio. Respiré hondo. En el bolsillo de mi chaqueta, la pequeña caja negra pesaba como plomo. La toqué para asegurarme de que seguía ahí, aunque ya la había revisado 10 veces esa mañana. Dentro estaba todo lo que había guardado durante años. Toda la verdad. Todo el dolor. Todo el engaño. Era el Día de la Madre. El almuerzo anual en casa de mamá, donde todos fingíamos ser la familia perfecta que nunca fuimos. Donde mis hermanos presumían sus logros y yo era el tema de las bromas no tan sutiles. El parásito. El fracasado. El que nunca estuvo a la altura. Pero ese día iba a ser diferente. La casa de mi madre seguía igual que siempre. Grande, impecable, fría. Miguel, mi hermano mayor, había estacionado su BMW nuevo junto a la entrada. Ana, mi hermana del medio, probablemente ya estaba dentro organizando todo como la perfecta mano derecha de mamá. Y luego estaba yo, llegando en un Uber porque mi viejo Corolla decidió no arrancar esa mañana. Todo en mi vida parecía funcionar así. Un paso adelante, dos atrás. Miguel era el cirujano plástico de moda en la ciudad. Ana dirigía su propia agencia de marketing. Ambos casados, con hijos perfectos y casas perfectas. Y yo, según mamá, era el que todavía está buscando su camino a los 35. Como si hubiera pasado la última década sentado viendo la televisión en vez de trabajando en 3 empleos para mantenerme a flote después de que todo se desmoronara. Después de que ella hiciera que todo se desmoronara. Toqué el timbre y escuché las voces animadas dentro. Risas. El sonido de copas. El olor a comida casera que mamá solo preparaba cuando había público para admirarla. Abrí la puerta sin esperar que me recibieran. Nadie nunca lo hacía. Vaya, pero sí es el artista. Exclamó Miguel al verme entrar, con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Pensábamos que te habías perdido en alguna de tus inspiraciones creativas. Mi hermano sabía perfectamente que dejé de pintar hacía años. Que tuve que vender todos mis materiales cuando perdí mi apartamento. Pero la etiqueta de artista frustrado era demasiado conveniente para dejarla ir. Llego puntual, respondí, colgando mi chaqueta. La caja negra ahora estaba en mi bolsillo del pantalón. Ana se acercó con una copa de vino barato. El bueno lo guardaban para ellos. Mamá está terminando de arreglarse, dijo con ese tono condescendiente que reservaba solo para mí. ¿Te importaría ayudarme a poner la mesa? Los niños están jugando en el jardín con Ricardo y Claudia. Sus esposos perfectos, por supuesto. Ricardo, el anestesiólogo colega de Miguel. Claudia, la heredera de una cadena de hoteles. Y luego estaba yo, soltero, sin hijos, trabajando como profesor suplente en escuelas públicas y vendiendo ilustraciones digitales por internet cuando conseguía clientes. Mientras colocaba los cubiertos, recordé esa noche hace 17 años. Tenía 18 y acababa de recibir la carta de aceptación de la Academia Nacional de Artes. Beca completa. Mi pasaje a otra vida. Le mostré a mamá la carta temblando de emoción. ¿Arte? Dijo con esa mueca que hacía parecer que olía a algo podrido. ¿De verdad crees que tienes talento para eso? Miguel ya está en segundo de medicina y Ana acaba de ser aceptada en administración. ¿Y tú quieres dibujar? Es una beca completa, mamá. Solo aceptan a 8 estudiantes en todo el país. No seas ridículo. Necesitas un título real. Algo que te dé estabilidad. Una semana después, la academia me llamó. Lamentaban informarme que había habido un malentendido. Mi beca había sido revocada porque alguien había llamado informando que yo había aceptado otra oferta académica. Nunca supe quién había hecho esa llamada. Hasta años después. La puerta del dormitorio principal se abrió y mamá apareció. A sus 68 años, seguía siendo la mujer imponente que aterrorizaba nuestras infancias. Perfectamente arreglada, ni un cabello fuera de lugar. Su vestido nuevo probablemente costó más que mi alquiler de 3 meses. Mis amores, exclamó abrazando primero a Ana, luego a Miguel. Cuando llegó a mí, un breve toque en el hombro. Ni siquiera un abrazo completo. Veo que decidiste unirte a nosotros este año. Como si me hubiera perdido alguna reunión familiar. Como si no hubiera estado presente en cada cumpleaños, Navidad y día especial, solo para ser ignorado o convertido en el hazmerreír. No me lo perdería por nada, mamá, respondí, y por primera vez en años, lo dije completamente en serio. La comida transcurrió como siempre.
Miguel habló de su clínica nueva, Ana de sus clientes importantes, los niños recibieron elogios exagerados por sacar buenas notas. Nadie me preguntó por mi vida. Mejor así. No habría sabido qué decirles que no usaran después en mi contra. No les habría contado que encontré trabajo como profesor de arte en una escuela primaria para el próximo año. No les habría dicho que finalmente vendí 2 pinturas a una galería pequeña. No habría mencionado que estaba ahorrando para un departamento propio después de años compartiendo con extraños. No les habría dado nada que pudieran arrebatarme. No otra vez. Llegó el momento del postre y, como cada año, mamá se puso de pie con su copa en alto. Era la tradición. El brindis anual donde elogiaba a sus hijos y nietos. Donde fingía ser la madre abnegada que nunca fue. Quiero brindar, dijo con esa voz que usaba en sus días como directora escolar, por mis maravillosos hijos. Por Miguel, que acaba de abrir su segunda clínica. Por Ana, cuya agencia ganó el Premio Nacional de Publicidad. Por mis preciosos nietos, que son mi mayor orgullo. Hizo una pausa. Todos sabían lo que venía. Era parte del espectáculo. Estoy orgullosa de todos mis hijos. Y entonces me miró, con esa sonrisa cruel que conocía desde niño, menos del parásito que está en la mesa. Las risas estallaron. Miguel casi se ahogó con su vino. Ana intentó disimular, pero sus hombros se sacudieron. Sus esposos, educados para seguir la corriente, también rieron. Solo los niños parecieron confundidos, demasiado pequeños para entender la crueldad adulta disfrazada de broma familiar. No era la primera vez que me llamaba así en público. Mi parásito, su apodo favorito para mí desde que papá murió. El que no aporta. El que no triunfa. El que no es como sus hermanos perfectos. Pero era la última vez que lo escucharía en silencio. Me levanté despacio. Todos esperaban mi reacción habitual, agachar la cabeza, forzar una sonrisa, quizás hacer un chiste autodespreciativo para aligerar el ambiente. Al menos soy un parásito puntual, habría dicho normalmente. Ese día no. Metí la mano en mi bolsillo y saqué la pequeña caja negra. La sostuve un momento, sintiendo su peso. Dentro estaba todo, los documentos bancarios, las cartas, la grabación, la verdad que había ido recopilando durante años. La coloqué exactamente en el centro de la mesa, entre la ensalada de frutas y el flan casero. Para ti, mamá, dije con una calma que no sabía que poseía. Feliz Día de la Madre. Y sin otra palabra, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. No recogí mi chaqueta. No me despedí. No miré atrás ni cuando el grito de mi madre rompió el silencio que había dejado mi gesto. El grito que confirmó que había abierto la caja. Que había visto lo que había dentro. Que sabía que yo sabía. Ya en la calle, mientras el sol de mayo calentaba mi rostro, escuché más gritos desde la casa. Mi teléfono empezó a vibrar en mi bolsillo. Lo ignoré. Por primera vez en toda mi vida adulta, sentí que podía respirar completamente. Nunca olvidaré la sensación al salir de esa casa. Era como si hubiera estado sumergido en agua turbia durante años y finalmente saliera a la superficie para tomar aire. Mi teléfono seguía vibrando. 10 llamadas perdidas de Ana, 7 de Miguel y un número que no reconocí pero asumí que sería de mi madre desde otro teléfono. Apagué el celular y caminé sin rumbo por casi una hora. Lo que puse en esa caja había sido mi proyecto secreto durante los últimos 2 años. Todo comenzó cuando ayudé a limpiar el antiguo estudio de mi padre tras la inundación del sótano. Mi madre nunca entraba allí. Decía que le traía demasiados recuerdos. La verdad era que nunca le importaron las cosas de papá. Entre cajas mohosas y libros arruinados, encontré una pequeña caja fuerte que no sabía que existía. Estaba cerrada, pero la combinación resultó ser mi fecha de nacimiento. Dentro había un sobre grueso con mi nombre escrito en la letra temblorosa de mi padre. Lo había fechado 3 días antes de su muerte. Dentro del sobre encontré documentos que cambiaron todo lo que creía saber sobre mi vida. Mi padre había establecido un fideicomiso para mi educación. Una suma considerable que debía ser utilizada exclusivamente para mis estudios universitarios. Junto a estos papeles había una carta donde explicaba que siempre había creído en mi talento artístico, pero no se había atrevido a enfrentarse a mi madre por miedo a que ella me hiciera la vida imposible. Lo que no supo es que eso ocurrió de todas formas. El fideicomiso había sido vaciado sistemáticamente. Las transferencias fueron firmadas por mi madre como administradora hasta que no quedó nada. ¿A dónde fue ese dinero? Los estados de cuenta que conseguí después, gracias a un viejo amigo de papá que trabajaba en el banco, mostraban transferencias a la universidad privada donde Miguel hizo su especialización y a la startup inicial de Ana. Mi educación pagó por los éxitos de mis hermanos. Los hijos de verdad. No me detuve ahí. Una vez que empiezas a tirar del hilo, todo el tejido de mentiras comienza a desenredarse. Contacté con el director de la Academia Nacional de Artes, ahora retirado, quien confirmó mis sospechas. La persona que había llamado para cancelar mi inscripción fue mi madre. Tenía una grabación de la llamada en los archivos por el procedimiento inusual. Me envió una copia por correo electrónico. Su voz era inconfundible. Mi hijo ha reconsiderado y decidió tomar un camino más sensato. El arte es solo un hobby, no una carrera. Mientras seguía investigando, descubrí más verdades ocultas.
El testamento de mi padre había sido modificado después de su muerte. La casa de la playa que él quería dejarme específicamente a mí había ido a parar a manos de Ana. El taller de arte que había comenzado a construir para mí en el jardín trasero fue demolido por mi madre apenas un mes después de su funeral para construir la piscina que Miguel tanto quería. La pieza final llegó hace 6 meses, cuando mi tía Luisa, hermana de mi padre, me llamó desde el hospital. Estaba muriendo de cáncer y quería hablar conmigo. Me contó que siempre supo cómo mi madre me trataba, pero mi padre le había hecho prometer que no intervendría porque temía que empeoraría las cosas para mí. Tu madre siempre te vio como una amenaza, me dijo Luisa con su voz débil. Eras el favorito de tu padre, aunque él intentaba ocultarlo. Él veía en ti su propio talento perdido. Ella nunca pudo soportar eso. Me entregó un sobre con fotos antiguas. En una de ellas, mi padre estaba parado frente a un cuadro, sosteniendo pinceles. Era un hermoso paisaje marino que nunca había visto. Tu padre era un artista brillante antes de conocer a tu madre, explicó Luisa. Ella lo convenció de que era una pérdida de tiempo. Lo empujó hacia los negocios porque era más respetable. Él nunca volvió a pintar después de casarse con ella. Todo tenía sentido ahora. Yo era el recordatorio viviente del sueño que mi padre había abandonado. Cada vez que mi madre me veía pintar, veía la vida que mi padre podría haber elegido en lugar de ella. El día que mi tía Luisa murió, encontré otro sobre mis pertenencias al salir del hospital. Dentro había una grabación en una memoria USB. Era una conversación entre mi madre y ella, años atrás, cuando yo acababa de graduarme de la secundaria. La calidad era mala, pero las palabras eran claras. No permitiré que arruine su vida como casi lo hace Roberto, decía mi madre. El arte no da de comer. Si tengo que sabotear cada oportunidad artística que se le presente, lo haré. No tendré otro soñador inútil en esta familia. Es su pasión, Victoria, respondía mi tía. Tiene talento real. Roberto lo vio. Roberto era un sentimental. Yo soy práctica. Miguel y Ana están en el camino correcto. No dejaré que éste se desvíe. Esta mujer, mi madre, no solo había arruinado mis oportunidades. Había arruinado las de mi padre antes que yo. Y lo peor era que ni Miguel ni Ana lo sabían. Para ellos, yo era simplemente el hermano menor que nunca se esforzó lo suficiente. El que no aprovechó sus oportunidades. El parásito. Durante los últimos meses, compilé todo. Cada documento, cada grabación, cada evidencia del sabotaje sistemático. Incluí también los recibos de las facturas médicas de papá que pagué yo solo durante sus últimos meses, mientras mis hermanos estaban demasiado ocupados y mi madre estaba en un crucero por el Mediterráneo. Añadí las cartas de las galerías que habían aceptado mis obras antes de retractarse misteriosamente. Todas tenían el mismo patrón. Alguien les había informado que yo era un fraude. Todos estos documentos, estas pruebas irrefutables de años de manipulación y crueldad, estaban ahora en esa pequeña caja negra que había dejado en la mesa. Mi teléfono comenzó a vibrar de nuevo cuando lo encendí horas después. Tenía docenas de mensajes. El primero fue de Miguel. ¿Qué mierda has hecho? Mamá está histérica. Tenemos que hablar ahora. El siguiente fue de Ana. No puedo creer lo que has mostrado. ¿Es verdad todo esto? Por favor, llámame. Luego llegaron los mensajes de mi madre. El primero era una amenaza. Retira esas mentiras o te arrepentirás. El segundo era un intento de manipulación. Estás enfermo, necesitas ayuda. El tercero era una súplica. Por favor, no le muestres eso a nadie más. Hablemos. Demasiado tarde, mamá. Había enviado copias de todo a cada miembro de la familia extendida, a los amigos cercanos, incluso a algunos de los socios de negocios de Ana y colegas de Miguel. La verdad ya estaba ahí fuera. No había vuelta atrás. Mi última parada ese día fue en el cementerio, frente a la lápida de mi padre. Coloqué un pequeño ramo de flores silvestres, las mismas que él me enseñó a pintar cuando era niño. Lo siento, papá, susurré, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Siento no haber descubierto todo esto mientras estabas vivo. Siento no haber podido salvarte a ti también. En ese momento, mi teléfono sonó una vez más. Era un número desconocido. Por alguna razón, contesté. Hola. Lucas. Era una voz femenina que me resultaba vagamente familiar. Soy Patricia, la asistente de la Galería Wellington. Nos conocimos hace años cuando presentaste tu portfolio. La recordaba vagamente. Una mujer amable que había parecido genuinamente impresionada con mi trabajo antes de que la galería me rechazara abruptamente. Tu madre vino a verme hoy, continuó. Estaba alterada, hablando sobre una caja y documentos. Me mostró una grabación donde ella nos amenazaba hace años para que te rechazáramos. Parecía arrepentida, creo. Me pidió que te contactara. El dueño de la galería quiere verte. Estamos interesados en tu trabajo actual. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. ¿Lucas? ¿Sigues ahí? Sí, respondí finalmente. Pero ya no pinto. No he tocado un lienzo en años. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Tu madre dijo que eso podría pasar.
Me dio un paquete para ti. Dijo que eran tus viejos pinceles y algunas pinturas que guardó. ¿Quieres venir a buscarlos? Un nudo se formó en mi garganta. ¿Mis pinceles? Los que creía haber perdido o vendido años atrás durante mi peor momento económico. ¿Los había tenido ella todo este tiempo? ¿Por qué ahora? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Dijo algo sobre una pequeña caja negra que cambió todo. Pasaron 3 días antes de que pudiera reunir el valor para ir a la Galería Wellington. 3 días de mensajes desesperados, llamadas ignoradas y un torrente de emociones contradictorias. Mi apartamento compartido se había convertido en mi refugio. Apagué el teléfono y me tomé unos días libres del trabajo, alegando una emergencia familiar. Técnicamente, no era una mentira. Cuando finalmente crucé las puertas de la galería, Patricia me recibió con una sonrisa cautelosa. Era mayor de lo que recordaba, con canas en su cabello antes negro, pero sus ojos seguían siendo amables. Ha pasado mucho tiempo, Lucas, dijo, guiándome hacia una pequeña oficina en la parte trasera. Casi 8 años, creo. Sobre el escritorio había una caja de madera gastada que reconocí al instante. Mi primer set de pinceles profesionales. Un regalo de mi padre para mi 16º cumpleaños. Los había buscado desesperadamente cuando me mudé del último apartamento que no pude pagar. Tu madre dijo que los guardó cuando limpiaron tu antigua habitación, explicó Patricia, aunque ambos sabíamos que era mentira. No había vivido en casa de mi madre desde los 20 años. También dejó esto. Me entregó un sobre. Dentro había un cheque por una cantidad significativa y una nota breve. El dinero de tu fideicomiso, con intereses. Es lo que te corresponde. No sabía qué sentir. El dinero no podía cambiar el pasado. No podía devolverme los años perdidos ni las oportunidades desperdiciadas. Pero era un reconocimiento. Una admisión de culpa. Robert Wellington quiere verte, continuó Patricia. Está muy interesado en tu trabajo. Ya te dije que no he pintado en años, respondí, acariciando los viejos pinceles. Se sentían extraños entre mis dedos, como viejos amigos a los que había traicionado al abandonarlos. Lo sé. Pero vio tus trabajos anteriores. Los que guardamos en nuestros archivos después de tu presentación inicial. Dice que hay algo especial en ellos. Una visión poco común. La idea de volver a pintar me parecía tan lejana como volar a la luna. Había enterrado ese sueño junto con tantas otras esperanzas. Mientras consideraba qué responder, mi teléfono vibró con un mensaje nuevo. Lo había encendido solo para usar el GPS y llegar a la galería. Era de Miguel, mi hermano. Necesitamos hablar. Estoy en el café de la esquina de tu trabajo. Por favor. Le mostré el mensaje a Patricia. Parece que las conversaciones difíciles me persiguen. Ve, dijo ella, envolviendo cuidadosamente los pinceles. Esto estará aquí cuando estés listo. Sin presiones, sin fechas límite. El café estaba medio vacío cuando llegué. Miguel estaba sentado en una esquina, con aspecto terrible. Llevaba 3 días sin afeitarse, algo impensable para el siempre impecable cirujano plástico. Tenía ojeras profundas y su camisa estaba arrugada. Me senté frente a él sin decir palabra. Lo he visto todo, comenzó después de un largo silencio. Los documentos. Las grabaciones. Todo. ¿Por qué no dijiste nada antes? ¿Me habrías creído? Pregunté, sabiendo la respuesta. Miguel bajó la mirada. Probablemente no. Siempre fue más fácil creer su versión. Que eras el problemático, el vago, el parásito, completé por él. Lo siento, dijo, y parecía sincero por primera vez en nuestra vida adulta. Lo que ella hizo, es imperdonable. No solo a ti, a todos nosotros. Nos convirtió en cómplices. Me contó lo sucedido después de mi salida dramática. Mi madre había abierto la caja y comenzado a gritar que todo eran mentiras, que yo estaba perturbado, que siempre había sido un manipulador. Luego Miguel tomó los documentos y comenzó a leerlos. Cuando llegué a la parte donde usó tu fideicomiso para pagar mi especialización en cirugía plástica, sentí como si me hubieran dado una patada en el estómago, confesó. Yo siempre creí que había sido un préstamo que ella me dio de sus ahorros. Que lo había devuelto todo. Pero nunca hubo tal préstamo, ¿verdad? No, confirmé. Era mi futuro lo que estabas gastando. Ana también había descubierto su parte en todo esto. El capital semilla para su agencia de marketing había salido del mismo pozo. Mi futuro convertido en trampolín para los suyos. Ana está destruida, continuó Miguel. No ha parado de llorar. Su esposo está furioso. Dice que debemos compensarte de alguna manera. Yo estoy de acuerdo. No quiero su dinero, respondí con firmeza. Lo sé. No se trata solo de dinero. Se trata de la verdad. De la familia que pudimos ser y no fuimos. Me explicó que mi madre había desaparecido la noche anterior. Dejó una nota diciendo que necesitaba tiempo para pensar. Antes de irse, había hecho una ronda de llamadas, incluida la de la Galería Wellington. Era como si intentara deshacer los nudos que había creado durante décadas, pero sin tener que enfrentarme directamente. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Miguel,
pareciendo verdaderamente perdido por primera vez en su vida. No lo sé, contesté honestamente. No tengo un plan maestro de venganza, si es lo que temes. Solo quería que supierais la verdad. Que yo la supiera también. Nos quedamos en silencio por un momento, dos extraños unidos por la sangre y separados por años de malentendidos fabricados. Papá estaría orgulloso de ti, dijo finalmente Miguel. De tu valor. De tu talento. Sentí las lágrimas amenazando con caer, pero las contuve. Nunca lo sabremos. Yo lo estoy, afirmó, extendiéndome su mano a través de la mesa. Orgulloso de llamarte hermano. No tomé su mano de inmediato. Demasiadas heridas, demasiados años. Pero eventualmente la estreché brevemente. No era perdón, no todavía, pero era un comienzo. Una semana después, recibí una carta certificada. Era de mi madre, enviada desde algún lugar de la costa. No pedía perdón directamente, nunca había sido capaz de hacerlo, pero reconocía sus errores y malas decisiones. Decía que me dejaba la casa de la playa, que debería haber sido mía desde el principio. Que había hablado con otras galerías además de Wellington. Que esperaba que algún día pudiera entender que lo había hecho por mi bien. Típico de ella, intentando justificar lo injustificable hasta el final. Algunas personas nunca cambian realmente. Pero yo sí. En los meses siguientes, comencé a pintar de nuevo. Al principio con torpeza, luego con creciente fluidez. Patricia tenía razón, Wellington estaba interesado. Mis nuevas obras, cargadas con todo el dolor y la liberación de esos años, resonaron con algo en el público. Ana y yo nos reunimos regularmente para almuerzos incómodos que poco a poco se volvieron más cómodos. Miguel me invitó a conocer a sus hijos apropiadamente, sin la sombra de mi madre distorsionando nuestra relación. Les expliqué mi trabajo, les mostré técnicas básicas de dibujo. Resulta que el hijo mayor de Miguel tiene talento natural para el arte. ¿Quién lo hubiera imaginado? Mi madre regresó eventualmente. No nos hemos reconciliado. Dudo que alguna vez lo hagamos completamente. Hay heridas que no cierran, traiciones que no se borran con un simple lo siento. Pero la dinámica familiar ha cambiado irreversiblemente. Ya no soy el parásito en la mesa. Soy Lucas, el artista que finalmente encontró su voz. Un año después del famoso almuerzo del Día de la Madre, vendí mi primera colección completa a una galería importante. La llamé La Caja Negra. Eran 10 cuadros que contaban una historia de manipulación, pérdida y eventual redención. Mi madre no asistió a la inauguración. Mis hermanos sí. En la pared. Mi madre no asistió a la inauguración. Mis hermanos sí. En la pared central colgaba el cuadro principal, una recreación del trabajo perdido de mi padre, basado en las fotos que me dio la tía Luisa, firmado con nuestros dos nombres. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera encontrado esa caja fuerte en el sótano. Si hubiera seguido viviendo en la ignorancia, cargando una culpa que nunca merecí. Si hubiera seguido creyendo que era un fracasado, un parásito. Pero entonces miro mis manos, manchadas de pintura, y sé que algunas verdades, por dolorosas que sean, necesitan salir a la luz. No por venganza, sino por justicia. No para destruir, sino para reconstruir sobre cimientos reales. La pequeña caja negra que dejé sobre esa mesa no contenía solo pruebas de traición. Contenía mi libertad. Y eso, más que cualquier éxito profesional, más que cualquier relación reparada, es lo que realmente importa. Creo que papá estaría de acuerdo.